Yo en Brasil, yo estudiaba Derecho y trabajaba en un bufete de abogados. Resulta que con la crisis en Brasil se cerró y yo me vi en la calle. Una supuesta amiga me dijo que tenía una agencia de empleo aquí en Europa, en servicio doméstico, cuidando mayores, cuidando a niños, haciendo limpieza. Okay. The guy that brought me here told me I'm going to Europe. He wanted to take me to Europe for study. So I was like happy. Llegué a través de mi tía. En ese momento la situación económica de mis padres había cambiado, estaban mal de salud los dos. Soy la pequeña y mi tía dice, bueno, podrás estudiar y todo eso. Nos vino a recibir una señora muy amable, muy educada, y entonces un sábado nos encerró en la misma habitación y nos dijo, aquí no habéis venido a ningún trabajo doméstico. Aquí habéis venido a ejercer la prostitución. Decirlo enfrente de la gente no es poco. Te sientes sucia, sientes que ya no perteneces a este mundo. Los utilizamos demasiado porque necesitamos que de viva voz le escuchemos lo que ya ha narrado antes en comisaría. En comisaría incluso pueden haber declarado 3, 4, 5 y hasta 6 veces. This time, what if the guy now knows my name is Review? What am I going to do? What about my family? The only thing I have to do is to tell my family to change their location. Que cuando te obligan a declarar muchas veces, cuando tu seguridad no está garantizada, pues eso no entra dentro de los ritmos de tu recuperación. Mucha gente pregunta, ¿por qué no corre? Si está libre, ¿por qué no huye? ¿Por qué no va a la policía por ese miedo? Yo me sentía presa con cadenas mentales. El impacto de una sentencia absolutoria cuando ellas han vivido todo un proceso, ¿no? Donde se las ha maltratado, explotado, violado, se las ha torturado, donde realmente han sido víctimas de una esclavitud extrema, pues es la decepción más absoluta. Me dicen, cuidadito, como digas algo, tenemos amigos en la policía, tenemos amigos dentro del hospital, te matamos, te picamos en trocitos y te tiramos al Guadalquivir. Y vamos a por tu familia.